título del mensaje es Aquí te conocen por tus logros, en el cielo te conocen por tu carácter. Números capítulo 10, preste mucha atención. Quiero abrirles mi corazón. Puede que en algún momento del mensaje parezca un poco duro, pero quiero abrirles mi corazón. Dice Números capítulo 10, verso 1. Dios le dijo a Moisés, haz 2 trompetas de plata que solo podrán tocar los sacerdotes. Solo podrán tocar los sacerdotes. Necesito que preste atención en esta parte porque el mensaje gira en base a eso. Dice, las trompetas solo pueden ser tocadas por los sacerdotes. Cuando toquen las 2 trompetas, toda la gente se debe reunir delante de ti. Un solo toque de trompeta significa que solo deben reunirse los jefes de las tribus, los líderes. Las trompetas también te servirán para darle al pueblo la señal de ponerse en marcha. Esta será una ley permanente para ustedes. Dios comunicaba su voluntad a su pueblo mediante el sonido de las trompetas. Dios expresaba su voluntad, hacía conocer su voluntad al pueblo mediante el sonido de las trompetas. Si Dios quería que el pueblo se reuniera para adorarlo, la trompeta sonaba de una manera particular. Pero si Dios quería que el pueblo se reuniera o se alistara para salir a la batalla, la trompeta se tocaba de una manera diferente. Cada movimiento del pueblo de Israel en el desierto era dirigido por el sonido de las trompetas. Dios dirigía cada movimiento del pueblo de Israel en el desierto mediante el sonido de las trompetas. Marchar sin que la trompeta haya sonado era marchar entre tinieblas. Y oponerse a marchar después de haber escuchado la trompeta era quedarse entre tinieblas. Nadie podía alegar ignorancia en cuanto a la voluntad de Dios. No importa si estuvieras cerca del sacerdote que tocabas la trompeta o estabas a lo último del campamento. Todo el mundo en Israel conocía perfectamente cuál era la voluntad de Dios para Israel. Todo el mundo, nadie podía alegar ignorancia. Porque Dios comunicaba sus pensamientos y su voluntad mediante el sonido de las trompetas. Por supuesto que todo esto es un símbolo y se escribió para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15, verso 4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Entonces, Pastor Sinali, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la lección práctica que deberíamos aprender hoy en día los creyentes acerca de las trompetas de plata? La enseñanza es que los creyentes deben depender enteramente de Dios y someterse a su voluntad. No es cuestión de gustos, no es cuestión de opiniones, no es cuestión de deseos, es cuestión de obedecer la voz de Dios, es cuestión de obedecer la voluntad de Dios y punto. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo pienso, no es
cómo yo creo que se tiene que hacer la cosa, es obedecer la voz, la palabra de Dios y punto. Esa es la enseñanza. La voz de Dios sigue siendo tan clara como entonces. Lo que no es nítida es la voz de aquellos que tienen que hacer conocer la voluntad de Dios al pueblo. ¡Wow! La voz de Dios sigue siendo tan clara como entonces. Pero lo que no está claro, lo que no es nítida, es la voz de aquellos que tienen que hacer conocer la voluntad de Dios. ¿No eran los sacerdotes los encargados de tocar las trompetas? ¿No son los ministros del evangelio hoy en día los encargados de hacer conocer la voz de Dios a su iglesia y a su pueblo? Pues entonces, si en la actualidad la trompeta tiene un sonido incierto, es porque el trompetista está desafinado. Si hoy la trompeta tiene un sonido incierto, es porque el trompetista está desafinado. Vivimos en medio de un revoltijo moral. Y la voz de la trompeta ya no suena clara desde los púlpitos. Al decir del profeta Isaías, los guías espirituales son perros silenciosos. ¿De qué te sirve un perro si lo compras para que sea guardián y en lugar de ladrar se echa a dormir? Perro silencioso, no te sirve para nada. Dice la Biblia en Isaías 56:10, los líderes de mi pueblo son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Perros guardianes silenciosos que en lugar de advertir del peligro a la iglesia, al pueblo de Dios, están dormidos y echados. ¿De qué te sirve si compras un perro para que te ladre y te advierta del peligro que se eche a dormir? Servirá como mascota, pero no como guardián. Los líderes han perdido la santidad y la iglesia ya no tiene influencia en el mundo, porque el mundo tiene demasiada influencia en la iglesia. Piénsalo de esta manera. Dice que Esdras se arrancaba los pelos de la barba. Y Nehemías maldecía, golpeaba y depilaba las cabezas de todos aquellos que se habían casado con mujeres paganas, matrimonio mixto. Nehemías, ¿cómo reaccionaba este hombre de Dios frente al pecado de algunos que se emparentaban, matrimonios mixtos, que se casaban con mujeres paganas? Dice que los maldecía, los agarraba a golpe de puños y les afeitaba la cabeza. ¿Has visto algo parecido hoy en día? Dios exigía que los líderes sean los primeros en llorar por el pecado entre la puerta y el altar. Dice, los líderes han sido llamados por Dios en Joel a llorar, que sean los primeros en llorar por el pecado. Pero hoy en día son ellos los líderes, somos nosotros los líderes, los primeros que hemos creado un nuevo orden moral, al retrete, al baño con la santidad y los votos matrimoniales. Los púlpitos han sido asaltados.
por evangelistas, pastores, predicadores que han creado una nueva modalidad donde todo es relativo y donde todo vale. El pueblo está confundido. El músico famoso, el pastor renombrado y el evangelista superestrella ya no consideran al matrimonio como una institución sagrada y hasta encuentran versículos bíblicos para apoyar sus fallas de carácter y sus fallas morales. Como dijo una predicadora famosa hace poco tiempo atrás, para justificar su divorcio, agarró un texto de las Escrituras de Eclesiastés y le dijo a aquel que le estaba preguntando: todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Así que si el matrimonio tiene su tiempo, ¿qué otra cosa tiene su tiempo debajo del sol? Las adicciones. ¿Qué otra cosa tiene su tiempo acá debajo del sol? Cambian de pareja y siguen predicando como si nada fuera. Los creyentes inmaduros no pueden discernir la voluntad de Dios porque la trompeta no suena clara desde los púlpitos. No es que Dios no hace conocer su voluntad, es que lo que no es nítida, lo que no está clara, es la voz de aquellos que tienen que interpretar y hacer conocer la voluntad de Dios a la iglesia. La trompeta no suena con claridad. La gente está desesperada, no sabe cuál es el rumbo. La gente está desorientada porque el sonido de la trompeta no es clara, no está sonando clara. Entonces la gente no sabe qué tomar, qué agarrar, qué está bien y qué no está bien, qué está mal y qué no lo está. El trompetista está desafinado. ¿Dónde están los Esdras y Nehemías de este tiempo? ¿Dónde están los Pablos que después de haber escuchado acerca de la inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, no le dio la espalda al escándalo, ni minimizó el pecado como hacen muchos y muchos líderes y pastores? Él no minimizó el pecado y no le dio la espalda al escándalo, porque él sabía que el nombre de Dios estaba siendo deshonrado y porque él sabía que la presencia de Dios en la iglesia estaba comprometida. Si pudiéramos entender que el pecado aleja a Dios de nuestra vida y que la santidad es lo único que lo trae de regreso. Pablo sabe que la vida en la iglesia de Corinto está en peligro. Hay pecado, y no solo que hay pecado, se apaña el pecado, se tolera el pecado, se protege el pecado, y cuando eso sucede, Dios dice: sigan adelante ustedes con el jolgorio, yo me retiro. Entonces la iglesia queda sin Dios. Sigue funcionando, sigue teniendo actividades, sigue haciendo obra social, sigue dándole de comer a los niños, pero no tiene Dios. Es una iglesia sin Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea,
ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. La brújula moral está desorientada. No hay una clara línea divisoria que nos diga este es el límite, todo está permitido. No hay una clara línea. Líderes que dividen iglesias y antes que se seque la tinta del contrato del nuevo edificio donde van a establecer su iglesia, ya tienen una denominación que les está dando apoyo. Cuidado con aquellos que fundan iglesias sobre la base de la división. Cuidado, con amor. Se los digo. No se puede violar el principio de la unidad y esperar ser bendecidos y aprobados por Dios. Cuidado. Cuidado. Cuidado con apoyar tales prácticas. Cuidado con ponerse bajo la autoridad espiritual de personas rebeldes con Dios que dividen iglesias. Cuidado, no se puede violentar un principio bíblico como el de la unidad y esperar que Dios me bendiga y esperar que Dios me prospere. No se puede. Dios les advirtió precisamente de este pecado al pueblo de Israel. En Oseas capítulo 8, verso 14, dice: olvidó pues Israel a su hacedor. Se olvidó de Dios, pero edificó templo. Quiero que alguien me explique cómo puede ser eso posible. Quiero que alguien me explique cómo se puede olvidar a Dios y al mismo tiempo ser lo bastante devoto como para edificarle un templo. Es decir, edificaban templos, pero sin Dios adentro. Igualito de lo que sucede hoy en día. Ahora lee con cuidado lo que la Biblia dice acerca de aquellos que edifican sin Dios. El mismo versículo en la parte final, Oseas 8:14, dice: yo le prenderé fuego a todo lo que construyan. Tenemos que terminar con la idea de creer que porque en un lugar nos reunimos varias personas y cantamos coritos para Dios, y tenemos alguna actividad donde se lee la palabra de Dios y afuera hay un cartel hermoso que dice iglesia, Dios tiene que estar obligado a estar en ese lugar. Terminemos con esa falacia. Terminemos con esa idea de creer que porque nos reunimos 4 o 5 o más y cantemos coritos y leamos la palabra y colguemos un cartel que diga iglesia, Dios tiene o Dios va a estar obligado a estar ahí dentro. Dios solo está obligado cuando se genera un ambiente de honra, de respeto. A Dios no lo atraen los coritos si el que canta el corito vive una doble vida. A Dios no le atrae los carteles hermosos que podamos colgar afuera. A Dios no le atraen las pantallas hermosas que podamos tener. No le atrae para nada todas las actividades que nosotros podamos presentarle. Lo que a Dios le atrae es la santidad, la consagración, la fe. Eso sí atrae a Dios. Un ambiente de honra, de respeto. Eso sí atrae a Dios. Crea un ambiente de respeto y de honra en tu familia y va a ver cómo Dios desciende. Crea un ambiente de respeto y de honra en tu ministerio y vas a ver cómo Dios te va a apoyar. No se puede tolerar, permitir, apañar y proteger al pecado y esperar que Dios nos bendiga. Eso no es posible. Sencillamente no es posible. Pues la Biblia dice en Hebreos capítulo 12:
que el Señor solo tiene vínculo, relación con aquellas personas que han sido santificadas. Nadie va a ver al Señor, dice. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Edifican templos sin Dios. ¿Cuántos mamarrachos, cuántas desprolijidades? Hay templos, pero no hay Dios. Como en Apocalipsis, Jesús tocando las puertas del templo, diciendo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cenaremos como amigos, dice la otra versión. Y está tocando las puertas de una iglesia. No es un inconverso, es Jesús tocando las puertas de una iglesia. Un templo sin Dios. Gente reunida adentro cantando coritos y leyendo la Biblia, pero Dios afuera. Como veíamos anoche, una cosa es el altar y una cosa es el templo. Dios dijo: vuelvan con la condición de levantar un templo. Y ellos vuelven y reedifican el altar. El altar era para el servicio, para ofrecer sacrificio, 2 veces al día, 7 días a la semana. Dios dijo templo, ellos hicieron altar. Primero templo, después altar. El templo era el lugar de lo que Dios aspiraba, era a volver a tener comunión con sus hijos, a restaurar la relación rota con sus hijos. Quiero que salga todo el mundo de este congreso sabiendo que esta es la línea de Dios: volver a las sendas antiguas, volver a la palabra, volver, que la trompeta suene clara. Que la trompeta suene clara desde los púlpitos. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver al lugar secreto. Hay que volver a la carpa del encuentro. Hay que restaurar la relación rota con el Señor. ¿Quién hace sonar fuerte la trompeta hoy en día desde el púlpito o desde los púlpitos para decir que la inmoralidad sexual no es un pecado, es un gran pecado? ¿De dónde saca eso usted, pastor? De la Biblia. Dice en Génesis capítulo 18, versículo 20, refiriéndose al pecado sexual de Sodoma y de Gomorra, Dios dijo: su pecado es en verdad, ¿qué? Muy grande, dijo Dios. No dijo grande, dijo muy grande. ¡Wow! Necesito otra prueba escritural, pastor. Génesis 39:9. Cuando la esposa de Potifar sedujo a José, ¿te acuerdas?, a cometer infidelidad, este se negó diciendo: sería un gran pecado contra Dios. ¿Qué? Acostarse con la esposa del jefe sería un gran, no pecado, sería gran pecado. ¡Wow! Una más, pastor, te la doy. 1 Samuel capítulo 2, 17. ¿Te acuerdas de los hijos de Elí, quienes se acostaban? Todos son casos de pecados de inmoralidad. Se acostaban con las mujeres que servían a las puertas del tabernáculo. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? 1 Samuel capítulo 2, verso 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová. ¿Quién hace sonar fuerte la trompeta desde el púlpito para enseñarle a nuestros jóvenes y no tan jóvenes de que la inmoralidad es un gran pecado? ¿Quién hace repiquetear la voz desde el púlpito para decir que el pecado es nuestro peor enemigo? No es Satanás, es el pecado. El pecado es cosa seria, mata la comunión con Dios. El pecado clavó a Jesús en la cruz y el pecado rompió la intimidad que Jesús tenía con el Padre. Lo que no lograron los principales líderes religiosos, lo que no pudo Satanás con todos sus demonios, lo logró el pecado. 40 días de tentación en el desierto, 40 días
se aprovechó el diablo para tentar a Jesús al desierto. No pudieron lograr que Jesús rompiera la comunión con el Padre, pero el pecado en la cruz sí lo hizo. Por eso Pablo en Romanos 7:13 dice, podemos ver qué terrible que es el pecado. Romanos capítulo 7, verso 13. Qué terrible que es el pecado. La consecuencia más grave del pecado es que aleja a Dios de nuestra vida y aleja la bendición de Dios. El diablo nos hace creer que podemos tener amistad con Dios estando en pecado. Y eso no puede ser verdad. Pues el Señor dijo que la paga del pecado es la muerte y Dios no miente. Si Él dijo el que peca muere, muere espiritualmente, ¿por qué entonces nosotros hemos aceptado la mentira del diablo de que podemos estar bien con Dios? Que nuestro ministerio, nuestra familia y nuestra vida pueden estar bien con Dios mientras estamos en desobediencia. Es una mentira del diablo que hemos creído. Y si tienes dudas, tengo dudas, pastor, porque yo veo que algunos ahí, ve a la cruz y escucha lo que Jesús está diciendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios el Padre le dio la espalda a su propio Hijo a causa del pecado, ¿por qué crees que contigo y que conmigo va a ser diferente? Si Jesús no pudo conservar la comunión con Dios a causa del pecado, no del propio, sino del de todos nosotros. Pero si Jesús no pudo conservar la comunión con el Padre, ¿por qué hemos aceptado la mentira del diablo de que con nosotros va a ser diferente? Si el pecado rompió la comunión entre Jesús y el Padre, no el diablo, no los líderes religiosos, nuestro peor enemigo, hermanos, se llama pecado. No se llama diablo, se llama pecado. El pecado es cosa seria. El pecado mata tu vida espiritual, mata tu relación con Dios. Hay que volver a la santidad, alejarse del pecado todo lo que podamos. Y vas a ver cómo tu familia va a ser bendecida, tu vida va a ser bendecida. ¿Dónde están los líderes que hacen conocer la voluntad de Dios como consecuencia de haber estado en el lugar secreto? Jeremías 23:22. Si ellos hubieran estado, los líderes de que Isaías dijo que eran perros guardianes silenciosos que les gusta estar echados, en lugar de advertir, en lugar de hacer sonar la voz de la trompeta con claridad desde el púlpito, están entreteniendo a la gente. Hay demasiado entretenimiento evangélico. Perros guardianes echados que en lugar de advertir del peligro a la gente, están echados y durmiendo. Dice Jeremías 23:22, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. La trompeta hubiera sonado con claridad y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero como no estuvieron en el secreto, la voz de la trompeta no suena nítida. El trompetista está desafinado. Cuidado con escuchar a los que no escuchan la voz de Dios. Hay demasiado entretenimiento. Hay demasiado jolgorio dentro de las iglesias. Los dones del Espíritu están vigentes hoy en día como en los tiempos apostólicos, pero hoy en día hay mucha confusión. Nos seduce el poder de Pentecostés, pero no la santidad, no el fuego purificador. Estamos dispuestos a cambiar el fuego purificador del Espíritu Santo por entretenimiento, por el circo. Y muchos cristianos que están desorientados, que son inmaduros, compran. Mucho circo. Compran.
La gente corre detrás, aún dentro de las iglesias, de agoreros espirituales. ¿Qué diferencia con los profetas de antaño, no? Aquellos profetas no eran queridos porque ellos denunciaban el pecado. ¿Qué profeta encuentras en la palabra de Dios que haya sido celebrado? Estamos esperando al profeta Juan el Bautista. ¿Quién? Esos profetas eran apedreados, no eran queridos, porque ellos hacían conocer la voluntad de Dios, hacían sonar la voz de la trompeta y la voz de la santidad con claridad. Por eso no eran queridos. ¿Qué diferencia esos profetas con muchos agoreros espirituales? Y quiero que quede bien en claro que entiendo y creo en el poder de todos los dones. Pero tenemos que tener el discernimiento espiritual, porque dice que el diablo se viste como ángel de luz. Y el solo hecho de que una persona se pare en un púlpito dentro de una iglesia y diga que ha tenido conexión con el Espíritu Santo, no tenemos por qué comprar. La Biblia dice que tenemos que probarlo, por los frutos los van a conocer. No por los dones, sino por los frutos. No compres todo lo que te ofrecen por ahí, porque puede parecer atractivo, pero puede provenir del mismo infierno. Evalúa. Prueba, dijo Pablo, hay que probar los espíritus. Hay que probar si el que habla viene de Dios y si lo que está diciendo está conforme a la palabra de Dios. No compres así porque sí, porque podría venir del mismo infierno. Compara a Juan el Bautista, que denunciaba a los cuatro vientos los pecados de la clase política. ¿Dónde ha visto hoy en día eso? Juan el Bautista criticaba y denunciaba el pecado de la clase dirigencial, de la clase política. Compáralo con tantos líderes hoy en día que se sientan en la gobernación, delegan autoridad y bendicen lo que Dios no bendice. Porque una cosa es orar por nuestras autoridades, para que sean salvos, para que conozcan el camino de salvación, y otra cosa es delegar la autoridad espiritual que yo tengo. La autoridad espiritual que el Hijo de Dios tiene es mayor que la autoridad política que una persona tiene. Y nos sentamos y delegamos autoridad y bendecimos lo que no bendigas, lo que Dios no bendice. Esos líderes venden su primogenitura por una promesa de ayuda que nunca llega, o por una foto que después ellos mismos se encargan de promocionar en el Facebook o en el Twitter. Mirá. Los llamo a la reflexión. ¿Qué hubiera hecho Juan el Bautista? ¿Haría lo que nosotros hacemos? ¿Juan el Bautista se sentaría como nosotros lo hacemos? Hace tiempo, nuestro ministerio fue invitado a participar de un congreso de familia. Y una de nuestras capacitadoras viajó y tenía el deber, la consigna de compartir la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. Y en el horario en que ella tenía su taller, había otro taller profético en paralelo. Y entiéndase bien, hermanos queridos, esta es una iglesia y yo soy uno de los pastores de la iglesia que creemos en la vigencia de los dones espirituales, incluido el don profético y la profecía. La practicamos. Pero no compramos cualquier cosa. Hay que tener la suficiente discernimiento espiritual, porque entiendo, como dice la palabra, que el diablo se viste como ángel de luz y que hay lobos que se visten de oveja, penetran, entran para arrebatar el redil. Hay que tener sensibilidad. ¿Y qué creen que pasó en ese congreso? La gente corría detrás del taller profético, esperando algo nuevo, esperando escuchar algo nuevo de parte de Dios. ¿Quieres saber cuál va a ser tu futuro? Yo te lo puedo decir. No porque sea profeta, no lo soy, pero leo la Biblia.
¿Quieres saber cuál va a ser tu futuro? ¿Quieres saber cuál va a ser tu futuro? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 2. Si regresan al Señor. ¿Qué pasó anoche? Regresen a mí. Pero te estamos sirviendo, Señor. Sí, pero regresen. Pero te estamos sirviendo 2 veces al día y vivimos en la iglesia con toda nuestra familia. Sí, pero regresen. Sirven, pero lejos de mí. Si regresan al Señor y si obedecen, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar y te hará aún más próspero y te prosperará en todo lo que hagas. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos. Si lo haces, vivirás y el Señor tu Dios te va a bendecir. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, entonces serás destruido. Esta es la clave para tu vida. Ahí estuve profetizando, eso es lo que te va a pasar. Si obedeces, si respetas, si te regresas al Señor, Él te va a devolver el bienestar y te va a volver a bendecir. Es palabra del Señor. Te va a ir bien. Ahora, si tú eliges, como dice ahí, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, entonces vas a ser destruido. Mira, te estoy profetizando. Si te apartas del Señor, la cosa no va a ir bien. Ya nadie está de luto por el pecado hoy en día. Enseñar de abstinencia no debería ser censurado, debería ser celebrado. Pues la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. ¿Cómo nos va a ir bien si vivimos en desobediencia? Dice, Él toma venganza de todos estos pecados. Dios nos ha llamado a vivir una vida santa. Todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios. Qué claro que está, ¿no? La homosexualidad, la fornicación, el adulterio, el aborto, parecen infracciones menores hoy en día, cuando en realidad son fallas de carácter muy serias. Necesitamos un avivamiento, pero de santidad. En el libro Niños con Futuro, usted va a aprender qué, cómo y cuándo enseñar sexualidad a los niños. Es sumamente importante que invierta tiempo en la educación sexual de sus hijos. Desde temprana edad, invierta en el buen futuro de los pequeños. Vale la pena. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. También disponibles en ebook. Nuestra generación joven está saturada de películas de Hollywood, donde es normal todo tipo de inmoralidad. Y no solo los jóvenes, porque la santidad no es solo para aquellos que se van a casar. Tenemos la idea esa de que estos que son noviecitos y entonces tienen que mantener. La santidad es para los novios, es para los casados, es para los viudos, es para los divorciados. La santidad es para todos, no importa la edad. Muchos escuchan todo el tiempo el sonido pegadizo de canciones cuyas letras deshonran abiertamente a Dios y ven a sus ídolos deportivos deslizarse por la cornisa de la inmoralidad, pero raramente escuchan a sus líderes cristianos hablar honestamente acerca de lo que Dios siente en cuanto al pecado sexual. La trompeta no suena con claridad desde los púlpitos. Ya no se habla de pecado, ya no se habla de humillación, ya no se habla de inmoralidad, ya no se habla de homosexualidad, ya no se habla de fornicación. ¿Qué es esto? Eso es una palabra en desuso, anticuado.
El sexo que Dios estableció es entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Punto. Punto. Sin embargo, denominaciones enteras ya han aceptado la homosexualidad y están ordenando ministros homosexuales. No tienen ningún derecho en torcer las escrituras y establecer un nuevo orden escritural. Tuercen las escrituras y establecen un nuevo orden escritural. No tienen ningún derecho a hacer eso. Los líderes deben volver al lugar secreto y predicar la palabra de Dios sin disculparse por ninguna parte de ellas. Hoy el pastor está tan presionado, el líder está tan presionado, el evangelista está tan presionado que lo único de que predicamos es del Salmo 23. Pero ya no se predican, muchas cosas ya no se predican. Porque el diablo quiere que tengamos miedo. ¿Cuál es la táctica del diablo? Silenciar a la iglesia. Y ya no puedes hablar de abstinencia, y ya no puedes hablar de homosexualidad, y ya no puedes hablar del plan de Dios en el matrimonio, y ya no puedes hablar de votos matrimoniales, y ya no puedes decir que el matrimonio es una institución sagrada. Ya no puedes hablar. Los líderes deberíamos volver al lugar secreto y no disculparnos por predicar sobre toda la palabra de Dios. Todo el consejo bíblico debe ser predicado por el predicador, por el pastor, por el líder. No podemos cerrar los ojos a la moralidad bíblica. Exigir fidelidad en el matrimonio es bíblico, aunque vivamos en una sociedad permisiva. Terminemos con la epidemia de fracaso moral, de vidas cristianas sin santidad y de iglesias sin presencia. Terminemos con eso. Volvamos al lugar secreto, volvamos a la santidad, volvamos a los senderos antiguos. Pastor, predicador, evangelista, líder, quien quiera que seas, no tengas temor. No te avergüences del evangelio que has creído, ni te avergüences del Señor Jesucristo. Ve al lugar secreto y predica todo lo que el Señor te dé. No se trata de elegir, se trata de preguntarle a Dios. Y cuando tú vas al lugar secreto, wow, aparecen todos estos temas. Ya la trompeta no está sonando con claridad. No es porque Dios no haga conocer su voluntad, es porque el que tiene que hacer conocer la voluntad de Dios, que es el sacerdote, el trompetista, está desafinado. Entonces la gente no sabe si ir para acá o ir para allá. No sabe si está bien divorciarse o no divorciarse, si está bien la homosexualidad, no, nada, porque no se escucha eso, hablar desde los púlpitos. Entonces la trompeta no suena con claridad. Mientras sigamos predicando el Salmo 23, y no digo que esté mal. Quiero llamar a todos los pastores y líderes a comprometernos con Dios y ser fiel a su palabra, fiel a su mensaje. Que la voz de la trompeta suene clara para que nadie esté confundido, para que todo el mundo sepa cuál es la voluntad de Dios. Basta de entretenimiento evangélico, basta de entretener a la gente. Hagamos conocer la voluntad de Dios claramente. Que la voz de la trompeta suene con claridad y que toda la iglesia nos volvamos santos, nos volvamos en el camino de la santidad. Que la iglesia nos alejemos del pecado, nos alejemos de la doble vida, nos alejemos de la corrupción, nos alejemos de la mentira. Dejemos de que el mundo tenga influencia en nuestros corazones. Dejemos que el mundo entre en nuestras vidas. No permitamos que el mundo entre en nuestra vida. No permitamos que el mundo entre en nuestras iglesias. Vayamos al lugar secreto y hagamos conocer la voluntad de Dios a los cuatro vientos. Hagamos conocer que la voz de la trompeta suene con claridad. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos un instante, por favor. La revelación de Dios y la palabra ha sido muy clara esta mañana. Anhelo que cada uno de nosotros pueda responder positivamente al llamado de Dios.
Si te toca hacer conocer la voluntad de Dios porque estás en una célula, en un ministerio, en una iglesia o en una oficina, no tengas miedo, ni tengas temor, ni te avergüences. ¿Por qué no tomamos una decisión esta mañana? Pastores, líderes, evangelistas, servidores, ¿por qué no tomamos una decisión? Primero, de pedirle perdón a Dios por haber adaptado el mensaje bíblico. Basta de adaptar los mensajes a la conveniencia de la gente por miedo a que la gente se ofenda. Sí, es probable que la gente no se te ofenda si adaptas tu mensaje, pero te olvidas de Dios. Dios se va. ¿Y de qué vale? Aún no le estás haciendo ningún bien a esa persona. Y no creas que se te va a quedar porque adaptes el mensaje. Nosotros tenemos que ser fiel a Dios. Fiel a Dios y a su palabra. La voz de la trompeta tiene que sonar clara. Quiero llamar a los pastores y líderes a una reflexión esta mañana. Hablo de líderes aun cuando tengas una sola persona. Cuando el pastor te delegó que simplemente atiendas una vida, un alma. O hablo de pastores que tienen iglesias a cargo, anexos, o tienen ministerios a cargo. Llamo a la reflexión esta mañana. El Señor nos llama a la reflexión, a que volvamos a la palabra, al lugar secreto, a que no nos avergoncemos de ninguna parte de las Escrituras. Volvamos al lugar secreto y prediquemos sin disculparnos de ninguna parte de las Escrituras. Pero hay represalia, sí, pero pierdes el favor de Dios. ¿De qué sirve? Tener un templo pero sin Dios. Así hacía el pueblo de Israel. Se olvidó de su creador, de su hacedor, de su creador, y construían templos para Dios. Yo le prenderé fuego, dice el Señor. Le voy a prender fuego a todo lo que construyan. Es decir, no te va a servir de nada. Si hay personas que han promovido la división, aún dentro del ministerio de las iglesias, es un buen momento para reflexionar y arrepentirnos y tomar todas las medidas que sean necesarias para agradar a Dios. No fomentemos ni vayamos detrás de aquellos que fomentan la desunión, la rebelión. Los llamo a la reflexión. El Señor nos llama a la reflexión.